Bueno, pues bienvenidos a la mesa 3, audiencia uno del MUTCOM. Yo voy a ser su moderadora de hoy. Mi nombre es Martina Martínez y trabajo en la COFESE en el área de promoción a la competencia. Vamos a empezar con la presentación de los jueces para que sepan quiénes son y luego procederemos a la presentación de los equipos de COFESE Autoridad Investigadora y después la defensa, por favor. Si quieres empezar, Viviana. Sí, muy buenos días. Bueno, mi nombre es Viviana Blanco, soy economista, soy comisionada propietaria de la Comisión para Promover la Competencia de Costa Rica y es un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias por venir, Viviana. Diego, no sé si te quieras presentar. Sí, ¿qué tal? Soy Diego González, soy abogado de competencia económica, tengo una práctica privada, bueno, soy socio del despacho Conesa y Moreno. En nuestra práctica de competencia se enfoca en procedimientos contenciosos ante los órganos reguladores y en el litigio de competencia y telecomunicaciones en los juzgados especializados. Y pues llevo haciendo esto como 12 años. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos, Diego. Y Patricio, no sé si ya hayas podido resolver los temas técnicos para presentarte. Ya quedaron. Muchas gracias, Martina. Mi nombre es Patricio Martínez, soy consejero del área de competencia económica de González Calvillo. Llevo viendo temas de competencia desde hace como unos 20 años y enfocado principalmente en lo que son concentraciones, el control de concentraciones y consultoría en temas de competencia. Tengo una maestría en competencia económica en King's College London y es un gusto estar aquí con ustedes. Em, Muchas gracias, Patricio. Para los alumnos, quería comunicarles que esta sesión va a ser grabada antes de que procedamos a sus presentaciones y que todos están de acuerdo con esto. Muy bien. Pasamos a la presentación del equipo de la autoridad investigadora, por favor. Tengo que son Campus Santa Fe. Sí, hola, buenos días. Mi nombre es Tabata Román y soy parte del equipo de Tech Santa Fe. ¿Eres abogada o economista? Estudio Derecho nada más. Muchas gracias. Hola, yo soy Bárbara Casillas y estoy en la doble titulación de Economía y Derecho. Muchas gracias, Bárbara. De nada. Hola, soy Carlos Maras e igual estoy en la doble titulación de Derecho y Economía. Me falta Claudio y Alejandro. Sí, ¿qué tal? Perdón, es que se me trabó. Soy Claudio, soy abogado también de Santa Fe, nada más, derecho. Perfecto. Muchas gracias. Nosotros en el grupo, en el Mood Comp, intentamos hubo una situación y sacamos o sea, a nuestro otro participante, entonces él no va a participar. Ok. Vale. Lo ponemos así entonces. Em, Respecto a la materia que esté estudiando cada uno, esto es importante para los jueces porque al final de la sesión tienen que determinar un estudiante destacado en la materia de Derecho y otro en la materia de Economía. Entonces, solo para que tengan esto en el radar. Y los borregos de SEM se podrían presentar, por favor, y decir lo que están estudiando. Buen día, muchas gracias. Yo soy Enrique López, soy estudiante de doble titulación en Derecho y Economía. ¿Qué tal? Buenos Muchas días. gracias. Mi nombre es Iker Cárdenas y yo soy estudiante de la licenciatura en Economía. Hola, buenos días. Soy Isaac Jaimes y yo soy estudiante de la doble titulación de Economía con Relaciones Internacionales. Buenos días, me llamo Emilio Pérez e igualmente estoy estudiando la doble titulación de Relaciones Internacionales y Economía. Y buenos días, mi nombre es Sebastián López y yo soy estudiante de la doble titulación de Derecho y Economía.
Perfecto, muchas gracias a todos por presentarse. Como ya saben, esta dinámica es una en la que una parte representa a la COFESE, la autoridad investigadora específicamente, y la otra parte representa al equipo de defensa, en este caso al agente económico imputado en el, bueno, que aparece como en el DPR. La dinámica se desarrollará de la siguiente manera. El equipo de la COFESE, de la autoridad investigadora, contará con 15 minutos para plantear su argumento de la conducta cometida eh, que aparece en el DPR que emitieron. Y después el agente económico también contará con 15 minutos en los cuales sustentan su defensa. Posteriormente, primero la comisión va a ejercer su derecho a réplica y luego en 5 minutos y luego el agente económico hará lo mismo en 5 minutos. Y finalmente, la comisión tendrá 5 minutos para sus conclusiones y el agente económico tendrá este mismo tiempo. Para que no nos pasemos del tiempo que tenemos, les voy a escribir en el chat cuando les queden 3 minutos y luego 1 minuto del tiempo con el que cuenta cada uno. Y al final de estas presentaciones, los jueces tendrán 7 minutos para hacerles preguntas en caso de que las tuvieran. Con eso damos por iniciada esta mesa con el equipo Campus Santa Fe, que es el equipo de la autoridad investigadora. Por favor, pueden empezar. Tienen 15 minutos para explicar sobre la conducta imputada en el DPR. Queridos miembros del jurado, el día de hoy les expondremos el actuar ilegal por parte de Gabat Pharma en relación con la investigación iniciada por la posible realización de prácticas relativas y absolutas restrictivas de la libre competencia. Para tener una mejor claridad, desarrollaremos primero los hechos de la investigación, después las conductas imputadas y por último los elementos que dieron pie a la actualización de las prácticas. Primeramente, respecto a los hechos, en enero del 2020, Gabat Pharma adquirió una patente sobre un medicamento llamado ADE+, que está compuesto por la misma molécula que su medicamento pasado, adelina. La única diferencia es que elimina el efecto secundario que causa la irritación estomacal. El 1 de julio del 2020, Generic Health lanza al mercado un medicamento llamado Adovid, que es un medicamento que entró en competencia directa con los pasados, adelina y ADE+. El 2 de enero del 2021, Gabat Pharma presenta un procedimiento contra Generic Health solicitando medidas cautelares respecto a la producción y comercialización de su medicamento Adovid. Posteriormente se emite la sentencia sobre el recurso de nulidad presentado por Generic Health y se declara la nulidad de las medidas cautelares. En julio del 2021 se realizan publicaciones por parte de científicos que trabajaron en Gabat Pharma sobre los efectos que tiene la deliribina y la citina en la anosmia, lo que claramente influyó en la percepción de los consumidores y la demanda de los medicamentos de ambos agentes económicos. Posteriormente se descubrió por esta autoridad investigadora que en el año del 2020 Yaja Pharma y Gabat Pharma celebraron un contrato con una contraprestación de 200,000 pesos, a cambio de la obligación de no producir, no comercializar ni procesar el medicamento durante una vigencia de 5 años. Los antecedentes expuestos se han recopilado elementos de convicción suficientes para respaldar la probable responsabilidad de Gabat Pharma. Es por ello que el día de hoy les vamos a presentar los argumentos y pruebas de la cual se actualiza la Comisión de Prácticas Relativas y Absolutas Restrictivas de la Libre Competencia. Conforme a lo anteriormente expuesto, la autoridad investigadora ha identificado elementos que actualizan la siguiente práctica monopólica absoluta entre Gabat Pharma y Yaja Pharma en el mercado de la producción, fabricación y comercialización de medicamentos antivirales de acción directa con adeliribina, por la celebración del contrato entre los agentes que restringe la oferta. El artículo 62, fracción tercera de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, hace mención a 3 supuestos a cumplir para constituir una práctica monopólica absoluta. Primero, un contrato, convenio, arreglo o combinación entre agentes. Segundo, que los agentes económicos sean competidores. Y tercero, que la conducta tenga el objeto o efecto de establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir una cantidad restringida o limitada de bienes. Conforme a lo anterior, se encuentra que se actualizan los supuestos referidos en el artículo 62 de la ley. En primer lugar, Yaja Pharma y Gabat celebraron un contrato. En segundo lugar, Yaja Pharma era un competidor potencial en el mismo Asimismo, mercado de Gabat.
para los efectos de la fracción imputada. Los competidores potenciales se consideran competidores de acuerdo con los precedentes internacionales y la doctrina. En este sentido ha resuelto la Comisión Europea, la Comisión Federal de Competencia Económica de México, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, respectivamente en los casos de medicamento de citalopram, en el expediente IO 001-2021 y contra Actavis. Por lo que, y con base en lo anterior, esta autoridad investigadora determinó que Yaja Pharma, al ser un competidor potencial dentro del mercado para los efectos de la fracción imputada, era un competidor de Gabat Pharma en el mercado relevante. En tercer y último lugar, el contrato impone a Yaja Pharma la obligación de no producir, procesar ni comercializar medicamentos con el principio activo adeliribina durante 5 años, teniendo el objeto y efecto de restringir la oferta en este mercado. Por lo tanto, el contrato celebrado entre los agentes económicos constituye una práctica absoluta en violación del artículo 62, fracción tercera de la Ley de Competencia Económica. Asimismo, esta autoridad investigadora encontró elementos constitutivos de una práctica relativa restrictiva de la competencia. El artículo 63 de la Ley de Competencia Yajalón encuentra 3 supuestos que deben actualizarse para la constitución de dicha práctica. Respecto a los supuestos del artículo anterior mencionado, la fracción primera refiere a la actualización de un supuesto del artículo 65 de la ley, siendo en este caso la actualización de la fracción 12ª, misma que establece en el presente caso, y como se explicará más adelante, se actualiza dado que Gabat Pharma tuvo como efecto reducir la demanda que pensaba Generic Health. En ese sentido, esta comisión analizó como un elemento esencial la determinación para la determinación de las acciones llevadas por Gabat Pharma, la sustitución que hay por el lado de la oferta y de la demanda en el mercado relevante. Por el lado de la demanda, se identificó que no existe ningún medicamento cuyo compuesto activo pueda aliviar el efecto de la anosmia causada por el COVID-19. En ese sentido, los consumidores que presenten dicho síntoma buscarán aquellos medicamentos que específicamente traten ese síntoma. En el presente caso, las conductas realizadas por Gabat Pharma implican que este agente económico sea el único que puede ofrecer dicho medicamento en el mercado relevante. Ahora bien, por el lado de la oferta, se identificó que la posibilidad de que un agente económico, tanto internacional como nacional, pueda fabricar, distribuir o comercializar los productos que tienen adeliribina como principio activo es sumamente baja. Lo anterior debido a las altas barreras normativas que requieren por Arsani para poder comercializar un medicamento, así como la importante inversión que es necesaria para que un agente económico pueda incursionar en dicho mercado a nivel nacional, tal y como ya lo hace Gabat Pharma. Ahora, el artículo 63 dispone en su fracción 2 que las prácticas relativas se actualizan cuando las lleva a cabo un agente económico que tiene posesión dominante en el mercado. La posesión dominante a la que se refiere este artículo se determina conforme a los criterios del artículo 69 de la Ley de Competencia. De acuerdo a las fracciones 1 y 3 del artículo 69, que tratan sobre la participación en el mercado y la existencia y poder de competidores, Gabat Pharma cuenta con un grado de participación del 95% desde que se introdujo la adelina en el año 2000 hasta la fecha. Esto también se relaciona con la estimación de los índices de Herfindahl y de Lerner. En el índice de Herfindahl se arrojaron niveles superiores a los 9.000 puntos para todo el año pasado. Y en el índice de Lerner, que estima la capacidad monopólica del agente, presentó valores cercanos a su máximo de 1, siendo el más bajo 0.78 en el 2019 y el más alto 0.97 en el 2022. Ahora, respecto a la fracción 2 de este mismo artículo, el mercado relevante presenta barreras a la competencia de carácter normativo. La primera de ellas es el régimen regulatorio para la autorización de medicamentos por parte de la autoridad sanitaria. Y la segunda barrera es el sistema de patentes y de propiedad industrial sobre los medicamentos de acuerdo a lo que otorga el Instituto para la Protección a la Propiedad Intelectual de Yajalón, el cual
otorga patentes a medicamentos con el fin de incentivar la investigación y desarrollo en la industria farmacéutica. En el mercado relevante, Gabat Pharma, disculpen, adquirió una patente sobre el medicamento de AD+, el cual su única diferencia es que tiene como ingrediente adicional la citina. Respecto a las reivindicaciones de uso para esas patentes, son muy similares, por lo que existe una duda razonable de los efectos que tiene esa patente sobre el mercado y las barreras que impone sobre él. Por lo tanto, el agente denunciado tiene una posición dominante en el mercado relevante, con una participación del 95% en un mercado altamente concentrado y que padece barreras normativas a la competencia, lo cual le da la posibilidad de influir en el desarrollo y comportamiento del mercado sin que los competidores tengan la posibilidad de contrariarlo y hacerle frente. Bárbara, estás en mute. Perdón. De lo anterior, la conducta anticompetitiva realizada por Gabat Pharma consiste en dos comportamientos diferentes que llevaron a la actualización del artículo 63 de la ley. En primer lugar, la promoción de procedimientos administrativos para obstaculizar el proceso productivo y la demanda de Generic Health, como se comentó anteriormente. En la fecha del lanzamiento de AD+, Gabat inició un procedimiento administrativo por infracción de patente contra Generic Health, en donde solicitó y se le concedió la medida cautelar que le prohibió a Generic Health la comercialización del medicamento Adovid. Es importante mencionar que la patente bajo la cual comenzó el procedimiento administrativo fue una segunda patente que sacaron para la protección de AD+, con la única diferencia de la adeliribina y su genérico de que contrarrestan el efecto secundario de irritación estomacal. Si bien la resolución que dio lugar a la medida cautelar fue declarada nula en el proceso de nulidad de Generic Health, el abuso del derecho en este caso por parte de Gabat constituye el comportamiento de sham litigation, es decir, el uso del litigio de patentes para impedir o postergar la entrada al mercado a competidores. La nulidad de la resolución no se dio sin antes tener como efecto el dejar a Generic Health fuera del mercado por casi 4 meses. Es relevante resaltar el abuso de Gabat y la mala intención de Gabat, que incluso, según la resolución de nulidad, afecta al interés general, especialmente por la pandemia que estábamos viviendo durante ese periodo. En segundo lugar, la promoción de la publicación de artículos médicos que favorecen a AD+ sobre sus competidores. Entre julio y agosto de 2021, se realizaron diversas publicaciones en plataformas de supuestos trabajadores de Gabat, en donde se señaló la superioridad de AD+ en el tratamiento de la anosmia. A pesar de que no existe evidencia de que AD+ tenga mayor eficiencia que la adeliribina o Adovid. El tratamiento de la anosmia, no existe evidencia de que AD+ tenga mayor eficiencia que la adeliribina o Adovid en el tratamiento de la anosmia. Dichas publicaciones impactaron negativamente las ventas de Adovid. Las conductas anteriormente mencionadas tuvieron como efecto indudablemente el desplazamiento indebido de los agentes económicos, tal y como lo establece la fracción tercera del artículo 63 de la ley, siendo en el caso específico, como ya mencionamos, el procedimiento administrativo como medida cautelar y la promoción de la publicación de los artículos. Esta autoridad investigadora encontró que estas conductas anticompetitivas realizadas por Gabat Pharma pues desplazaron indebidamente a los agentes. Primero, a través de la medida cautelar, Generic Health fue obligado a suspender por completo la producción de Adovid durante casi 4 meses. Esto imposibilitándolo en competir en el mercado, sufriendo una caída total de sus ventas, percibiendo 0 ventas de Adovid, al mismo tiempo que en febrero Gabat Pharma aumentó sus ventas de AD+ en un 50% y las de Adelina por un 11%, cuando su crecimiento estándar previo a esto era un promedio inferior al 10%. Como se puede ver, este incremento de ventas entre Gabat Pharma es proporcional a las pérdidas que tuvo Generic Health. De análisis de la conducta y los documentos que van en el expediente y la información económica, en el presente caso se concluye que las conductas tuvieron el efecto de desplazar indebidamente a Generic Health, actualizando así la fracción tercera del artículo 63.
Por todo lo anterior que les hemos expuesto y en conclusión, los eventos que llevaban a la investigación de posibles prácticas restrictivas de la libre competencia en el mercado farmacéutico de Yajalón han sido marcadas por una serie de acciones estratégicas por parte de Gabat Pharma. Si se llega a probar que las prácticas restrictivas son reales y que Gabat Pharma realmente ha violado la legislación en competencia económica, las implicaciones pueden ser significativas, tanto para el mercado como para los ciudadanos de Yajalón. Gracias a la competencia económica es que los pacientes pueden acceder a una asistencia sanitaria asequible. Pagar a los competidores, como lo hizo Gabat Pharma, para que se mantengan fuera del mercado a costa de los ciudadanos no tiene nada que ver con la protección de la propiedad intelectual. Asimismo, no se supone que es el objetivo y la obligación de esta comisión garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios y las prácticas restrictivas. Por tanto, es crucial que para cumplir eficazmente con el objetivo y derivado de los elementos presentados el día de hoy a ustedes, se tomen las medidas para eliminar las barreras a la competencia y a la libre concurrencia con el fin de proteger a la competencia y el acceso de los ciudadanos a productos farmacéuticos asequibles y de calidad en la República de Yajalón. El resultado de este caso tendría un impacto significativo en el mercado y en la vida de los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias por tu participación. Ahora procedemos a los 15 minutos del equipo de defensa, el agente económico, que son Borrego SEM. Por favor. Gracias. Voy a compartir pantalla, espera. A presentar más bien. Listo, cuando quieras. Estimada Adelante. comisión, gracias. Estimada comisión, el día de hoy nos presentamos en representación del agente económico siendo este Gabat para exponer los argumentos de aclaración para la infundada acusación que carece de argumentación legal y económica. Como ya lo mencionó esta comisión previamente, no se ha comprobado ninguna conducta. Mencionando hechos relevantes al caso, el 1 de febrero de 2000, mi representada obtiene la patente para producir y comercializar Adelina. El 14 de enero de 2020, obtiene una nueva patente para la AD+. Por otro lado, el 1 de julio de 2020, el competidor GH lanza al mercado Adovid. En este sentido, el mercado relevante en el que nos encontramos para esta investigación resulta el de medicamentos de acción directa derivados del uso de la molécula aderilibina. Siguiendo en esta misma línea de hechos, es necesario señalar que la protección adherida a una patente no afecta la competencia económica, sino que es una medida que protege la inversión empleada por un agente económico y garantiza que estos sigan innovando para crear nuevos productos o mejorar uno existente. Por lo que el hecho de que mi representada sea la única oferente legal resulta de una protección legítima de sus derechos de propiedad industrial y no de una conducta anticompetitiva. Ahora bien, realizando el análisis económico del mercado relevante previamente establecido, se basa en la concentración y el poder de mercado. Para medir la concentración de mercado, se utiliza el índice de Herfindahl-Hirschman, como lo indica la Ley de Competencia Económica de Yajalón en su artículo 68, el cual comprende la participación porcentual al cuadrado y la suma de la misma. Sus valores pueden ir desde 1 hasta 10.000, siendo 10.000 lo que se puede entender como un monopolio absoluto legal. En este caso, durante la vigencia de la patente, el valor de la concentración alcanzaba su máximo. Sin embargo, una vez que ésta se perdió, disminuyó y posteriormente comenzó a tener una tendencia a la alza. Ahora bien, este comportamiento en primera instancia puede parecer que se debe a acciones de nuestra representada. Sin embargo, para justificar esto, nos basamos en algo conocido en economía como la paradoja de competencia genérica, la cual comisiones federales de competencia económica, como la mexicana, han hablado sobre ella. Este fenómeno es muy común en América Latina y consiste en la situación en la que los consumidores prefieren seguir adquiriendo el medicamento de marca por encima del genérico a pesar de que su precio sea superior. Y ahora bien, como sabemos que efectivamente se está viviendo esto aquí en Yajalón, bueno, a través de una regresión múltiple, midiendo precisamente la relación entre el precio de cada medicamento, el tiempo de entrada al genérico del mismo. Pero concentración en el mercado no equivale a poder en el mismo.
Efectivamente, aunque el IHH es un indicador que nos da información sobre la estructura de un mercado en un momento determinado, este no es un indicador de poder de mercado. Para determinar si mi representada cuenta con una posición dominante en el mercado relevante, se recurrió al cálculo de la elasticidad y del índice de Lerner para sus productos. La fracción 1 del artículo 69 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón menciona que la posición dominante en el mercado se determinará a través de la capacidad que tiene un agente económico de fijar precios o de restringir la oferta por sí mismo. Con este fin se calculó la curva de demanda interna para Gabat, para las ventas tanto a nivel consumidor como a nivel mayorista. Y como se ven en la gráfica de la izquierda, existe una tendencia negativa, lo que implica que ante aumentos en el precio, la cantidad vendida se reduce. Y esto es congruente con la ley de la demanda. Este hallazgo es sustentado por el cálculo de la elasticidad precio de la demanda, que se observa a la derecha arriba. Los resultados demuestran que los medicamentos comercializados por nuestra representada cuentan con un alto grado de elasticidad, por lo que pequeñas perturbaciones en el precio implican grandes cambios en el nivel de ventas. Esto hace imposible que mi representada fije precios y que maximice su utilidad en el largo plazo a costa del bienestar del consumidor. Ahora bien, para complementar el análisis de la elasticidad, se calculó el índice de Lerner para ambos niveles de precios, el de nivel consumidor y el de nivel mayorista. Este sí es un indicador que habla propiamente del poder de mercado. Este va de 0 a 1, siendo 0 la competencia perfecta y 1 un monopolio puro. Y como se observa en los datos de la derecha de la lámina y abajo, Gabat es una empresa competitiva, ya que sus índices de Lerner se aproximan a 0 y por lo tanto no cuentan con poder sustancial de mercado. Esto implica que es imposible para Gabat incurrir en prácticas monopólicas. Y bueno, considerando este hallazgo, el hecho de que Gabat no cuente con poder sustancial de mercado, de este punto en adelante se pueden desestimar los argumentos presentados por la comisión. A continuación se presentarán los argumentos, tanto económicos como jurídicos. Empezando por la estructura de costos de mi representada, Gabat. En esta gráfica se puede observar el costo medio y el costo marginal. El costo marginal se calculó mediante una aproximación, esto comparando el cambio en los costos respecto de la producción año con año. No se pudo calcular el exacto, ya que los datos que se nos proporcionaron fueron insuficientes. Como se puede observar, mientras mi representada era único oferente legal del producto, se observa que los costos medios eran decrecientes en una proporción alta, 27% y posteriormente 30%. Esto, reitero, en congruencia con su condición mientras la patente estaba vigente. No obstante, cuando esta venció y entró el competidor al mercado, los costos medios siguieron su tendencia reduciendo, pero en menor medida. Como se puede observar aquí, en 2021 la reducción fue de 13% y en 2022 fue de únicamente 5.62%. Ahora bien, respecto a los costos marginales, se puede observar que de igual manera, cuando entró la competencia al mercado, estos empezaron a adquirir una tendencia creciente. Y como se puede observar, en el mediano largo plazo, estas se van a juntar y es precisamente el punto donde el costo marginal corta el costo medio. A partir de este momento, los costos medios empiezan a ser crecientes. ¿Qué implica esto? Crecientes, perdón. ¿Qué implica esto? Que la estructura de costos de mi representada se aproxima a la de una empresa en un mercado competitivo. Por su parte, la empresa Generic Health tiene un comportamiento en sus curvas de costos bastante similar, donde también los costos medios son decrecientes. Es decir, no existen ningún tipo de barreras a la entrada económicas a la competencia de este mercado. Mientras que por otra parte, la medida cautelar de nuestra representada debe ser analizada a partir del por qué fue promovida. Y esto es sustancialmente girando en torno a que su único fin y objetivo era la protección sobre el derecho del medicamento de además que contaba con una patente vigente. Y esto en consecuencia de un hecho que se ha dejado desestimado durante la exposición de la comisión, y es el hecho de que podía existir una falta grave al cumplimiento del proceso regulatorio por parte de Generic Health con respecto a la producción y comercialización de su medicamento Adovid. Y es que en esencia, y que se puede apreciar a partir tanto jurídica como económicamente del rubro farmacéutico de Yajalón,
La producción y comercialización de medicamentos genéricos con patente vencida requiere que haya una constancia de distintos elementos, que viene a ser la investigación, el desarrollo y también el permiso que se le tiene que que se le tiene que otorgar la autoridad regulatoria competente. De manera que si bien hay una constancia de que hubo un proceso de investigación y desarrollo referente al desarrollo del medicamento Adovit, no hay una constancia de que se haya otorgado el permiso que debía dar la autoridad competente, que en este caso es la Autoridad de Riesgos Sanitarios de Yajalón. Y ante esta falta es que se denota, o al menos es el carácter que denota la aplicación de la medida cautelar, la posibilidad de que se esté infringiendo las normas contempladas tanto en el rubro farmacéutico de Yajalón como en la Ley de Competencia Económica del mismo, y que esto implicaría la vulneración sobre el buen derecho que se tiene sobre el medicamento y su patente vigente. Y esto en esencia no actualiza ninguno de los artículos mencionados por la comisión, pues nuestra representada en ningún momento buscó tener una conducta que buscara desplazar directa o indirectamente a Generic Health. Únicamente fue la defensa legítima del derecho. Nunca se buscó obstaculizar y de esta forma esto desestima totalmente los planteamientos relacionados a los artículos 63, fracción 3 y 65, fracción 12, que falazmente y sin una causa completamente justificada se nos está imputando incorrectamente. Ahora, pasando con el acuerdo celebrado con Yaja Pharma, en primera instancia, en ningún momento se obligó a Yaja Pharma a aceptar el convenio mencionado por la comisión, pues este fue celebrado bajo la voluntad de las partes y atendiendo a todos los elementos de existencia y validez de un contrato, y su objeto tenía el fin único de proteger el derecho legítimo de mi representada. En segunda instancia, la comisión no determina criterios para justificar si Yaja Pharma es o no un posible competidor, por lo que basa sus argumentos en suposiciones y no derecho. La intención de un agente para entrar al mercado no lo hace competidor, pues se necesita la aceptación del mismo y todo el proceso económico y de producción que se requiere a través de la inversión. Por lo que asumir que Yaja Pharma es un competidor es también decir que cualquier agente económico existente lo es. Por ello, no se cumple ninguno de los supuestos de la ley para que se considere una posible práctica monopólica. Con respecto a los artículos médicos publicados, es preciso constatar que si bien es cierto que los doctores que realizaron dichos artículos forman parte de la empresa de nuestra representada y que también nuestra representada realiza diversos artículos, da una financiación para la realización de estos artículos médicos, estos siempre se han hecho con fines meramente académicos e informativos. Jamás se ha instruido por parte de Gabat que estos se realicen para el beneficio o perjuicio de intereses propios o ajenos. Esto nunca ha sido la base y se ve aunado aún más al hecho de que ninguno de los artículos señalados se ha hecho en total representación de Gabat, puesto que los doctores que realizaron dichos artículos lo hicieron tanto en representación de nuestra representada como en representación de la Asociación Médica de Yajalón. Esto se profundiza aún más con el hecho de que el análisis que se le puede dar a dichos artículos, como uno de los que se encuentra señalado y al cual se tiene acceso, es que se estipula que además es un medicamento que cuenta con mayor eficacia o que al menos se incentiva implícitamente a que así sea. Sin embargo, es fuertemente cuestionable esto cuando precisamente la reflexión final de dicho documento es que incentiva al lector únicamente a informarse mejor sobre el correcto tratamiento del padecimiento de la anosmia sin distinguir entre alguno de los productos relacionados al mercado relevante si es uno mejor o peor. Y esto se ve principalmente asociado a que no se puede estimar simplemente por el hecho de que los artículos médicos se publicaran en el mismo mes que hubieron bajas a la venta de Adovit como una causal, puesto que es muy importante que la comisión tenga claro que correlación no implica causalidad. Y ante esto, es en esencia que un mayor hecho que tendría mayor probabilidad causal sería reconocer y que la comisión reconozca que durante ese mismo mes se realizaron la vacunación masiva para tratar la crisis sanitaria por la COVID-19, un hecho que tiene mayor probabilidad causal que el que falazmente se nos busca imputar. Y ahora bien, mientras que nuestra representada no ha incurrido ni en prácticas absolutas ni tampoco relativas, ha traído consigo tanto de manera directa como indirecta ganancias en eficiencia. Como primera se encuentra la mejora del bien existente, siendo estos la introducción de Adelina y además al mercado, que por el sentido estricto de la palabra innovadora, siguen esta naturaleza.
ya que atienden las crecientes necesidades de la demanda en el mercado a causa de las enfermedades causadas por la COVID-19 y evitando la irritación estomacal en el caso de la ADEMAS. Y bueno, como segundo ganancia en eficiencia se encuentra el equilibrio de mercado con una mayor cantidad ofrecida a un menor precio. A pesar de que las condiciones en el mercado pudieran parecer susceptibles para que nuestra representada maximizara su beneficio a costa del bienestar del consumidor, ella no lo hizo, inclusive fue descendiendo sus precios, salvaguardando de esta manera el bienestar social de nuestros leales consumidores. Justamente estos dos argumentos nos llevan a concluir que las acciones de nuestra representada ultimadamente llevaron al resguardo del bienestar social de los yajalonenses. En medio de una pandemia sin precedentes, las medidas de innovación y política de precios de Gabat fueron clave para salvaguardar los derechos humanos de los consumidores y para combatir esta crisis sanitaria global. Los consumidores son lo más importante para Gabat y todas sus acciones van encaminadas en salvaguardar su bienestar. Finalmente, como conclusión, se niega rotundamente que hayan existido prácticas monopólicas tanto absolutas como relativas por parte de mi representada Gabat, ya que como se demostró, no existe poder de mercado y la alta concentración se debe principalmente a lo previamente explicado, conocido como la paradoja de la patente vencida, es decir, la lealtad al mercado por parte de nuestros consumidores, la lealtad a la empresa, perdón, por parte de nuestros consumidores. La estructura de costos no implicaba ningún tipo de barreras a la entrada. Además, la medida cautelar tenía como único propósito proteger nuestra patente de además y no perjudicar al competidor. Igual como se explicó previamente, ya Pharma no es ningún competidor y no hay nada que lo sustente. Y finalmente, reiterar la falacia, que es inferir que los artículos publicados fueron la causa de la reducción de las ventas de Generic Health cuando coincidió con el periodo de vacunación masiva contra COVID-19, el cual pudo fungir como un bien sustituto. Y además de las ganancias en eficiencia que se explicaron anteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias por su aportación. Ahora el equipo Campo Santa Fe tiene 5 minutos como autoridad investigadora para ejercer su derecho de réplica. Adelante. Esta autoridad investigadora no encontró elementos de la supuesta lealtad a la que hace referencia Gabat Pharma. La curva de costos que se nos presentó tiene economías de escala, lo que representa barreras a la entrada. Los costos medios decrecientes son barreras a la entrada. En el mercado relevante no hay otro medicamento que pueda competir contra los medicamentos de Gabat Pharma. Esto derivado de las prácticas anticompetitivas que realiza sobre sus competidores. Por ende, deja al consumidor con únicamente una opción de medicamento a elegir, dando como resultado que el índice de garantía en eficiencia se confunda con una posible preferencia. Por otro lado, respecto al contrato mencionado, como mencionó el agente económico, hubo voluntad para firmarlo. O sea, tan era un competidor potencial que el agente económico Gabat Pharma celebró dicho contrato y le pagaron para que no entrara en el mercado. Como se mencionó anteriormente, ya se ha resuelto por distintas autoridades de competencia económica alrededor del mundo que un potencial competidor sí puede ser un competidor y sí es un competidor, siendo esta la prueba principal de la práctica absoluta, la firma del contrato, como mencionó el agente económico. Adicionalmente, es relevante mencionar que independientemente de los cálculos de elasticidad del bien, la realidad es que en el artículo 62 de la ley mencionan que basta con que puedan restringir el abasto en el mercado relevante por sí mismo debido a la concentración del mercado presentada en el DPR. Por otro lado, el otorgamiento de la nueva patente no está a discusión en este momento, ni le compete a la autoridad. El hecho aquí fue la utilización de esa patente para desplazar a Generic Health. Como mencionamos, para las fracciones imputadas, basta con el objeto o efecto. En este caso, es claro que el efecto de desplazar competidores se cumplió. Asimismo, de igual forma que mencionaba mi compañera, es claro que es un posible competidor, debido a que la inversión ya estaba hecha, al menos de acuerdo con el contrato que Gabat y Yaha Pharma firmaron. Si bien es cierto que las patentes dentro de los parámetros legales contribuyen a la competencia económica,
Cuando se abusa de estos derechos para desplazar competidores, es imposible afirmar que no se afecta la competencia económica. Aun si AD+, sí se considerará válido el derecho concedido por la patente, la realidad es que el medicamento genérico de Adovid no pudo haber infringido la patente porque Adovid no contiene elementos de la segunda patente, sino únicamente de la primera, que ya había vencido. El argumento quizás tendría validez si Adovid tuviera citina en su composición. A pesar de la paradoja que mencionan, esta es independiente de las prácticas realizadas que desplazan a Generic Health. En esta gráfica podemos ver la posición dominante del agente, conforme al artículo 62 de la Ley de Competencia Económica. De igual manera, la elasticidad positiva que menciona el agente denunciado indica que el precio y la demanda del producto se comportan de la misma manera y que varían hacia las mismas direcciones. Es decir, están dando a indicar que el bien que están comercializando es un bien tipo Giffen, el cual es uno irregular y cuya elasticidad es característica que cuando aumenta la demanda, aumenta el precio del producto, aumenta también su demanda. Además de esto, como se puede ver en la gráfica de abajo, la variación de precios de todos los medicamentos del mercado relevante son constantes, excepto cuando en 2 ocasiones se redujo el precio a la entrada de un distinto producto, de los distintos medicamentos. Esto no permite que haya una correcta estimación de la elasticidad, debido a que la elasticidad depende de la variación porcentual del precio a lo largo del tiempo. Cuando el precio es constante, se estaría básicamente dividiendo el cero, lo cual hace que la estimación de elasticidad y los índices de Lerner que realizaron el agente denunciado sean inciertos y poco fundados. Por último, es relevante mencionar que de haber sido la causa de que haya reducido la comercialización de Adovid, el hecho de que haya salido justo en estas fechas la vacuna contra el COVID, entonces esto hubiera afectado en el mismo sentido a los 3 medicamentos, cuando es evidente que no fue así. Gracias. Muchas gracias. Ahora el agente económico, Borregos, pueden presentar su derecho de réplica en 5 minutos. Adelante. Gracias. Contestando este último argumento, efectivamente las ventas tanto de Adelina y Adovid se redujeron a través de la introducción de la vacuna en el mercado. Y bueno, acerca de la lealtad a la marca específicamente se representa con la paradoja de competencia genérica. Entonces, el hecho de que estén diciendo que no se debe a esto, pues resulta, para empezar, matemáticamente equivocado, porque no encontramos una propuesta, por lo menos matemática, por parte de la comisión y de la autoridad investigadora, perdón, para responder a esto. Como se ve en esta tabla a continuación, todos los indicadores encontrados son estadísticamente significativos, por lo menos al 1%. Y bueno, la autoridad investigadora mencionó que, que la competencia paradójica es independiente de las acciones de Gabat. Y esto es cierto. Lo que estamos diciendo nosotros es que nuestras acciones, que las acciones de nuestra representada, perdón, no influyeron sobre la demanda de los productos, sino en cambio fueron las preferencias de los mismos consumidores representados con esta tabla de la competencia paradójica. Igualmente, quisiéramos reiterar las diferencias entre poder de mercado y concentración de mercado, ya que para que sea posible llevar a cabo prácticas monopólicas absolutas y relativas, como menciona la Comisión, ya sea la fijación de precios o la restricción de la demanda, es necesario que se cuente con poder de mercado. Y como se demostró de forma matemática, nuestra representada no cuenta con poder de mercado. En este punto quisiera hacer una aclaración respecto a los valores de la elasticidad, ya que estos son presentados en términos absolutos como lo es común en los textos económicos, lo que implica que esta elasticidad es congruente con la gráfica de la izquierda, que tiene una pendiente negativa, reiterando la ley de la demanda, es decir,
que a mayor precio, menor cantidad demandada. Y respecto al índice de Lerner, ustedes presentaron un dato que quisiéramos conocer la forma en la que fue calculado, ya que en nuestro caso se realizó una regresión lineal de las ventas contrastado con los precios para calcular la elasticidad en primer lugar. Y luego de eso se calculó el valor absoluto y el recíproco para obtener el índice de Lerner, que demuestra que nuestra representada no cuenta con el poder de mercado como para incurrir en prácticas monopólicas. Aunado a En ello, relación con los costos, mencionaron que los costos son decrecientes. ¿Puedes explicarme gráficamente, por favor? Mencionaron que nuestros costos son decrecientes, o sea, si bien esto es cierto, se observa que a partir de que la competencia reducirse en menor magnitud y el costo marginal empezó a adquirir una tendencia, de acuerdo con la teoría económica, bueno, esta tendencia de mantenerse, que es lo más probable, dado su comportamiento, la teoría económica nos dice que en el punto en donde el costo marginal corta al costo medio, a partir de este punto el costo medio empieza a ser creciente, es decir, los rendimientos son decrecientes y esta es la estructura de costos propia de una empresa en un mercado en competencia. aunado a ello, respecto al contrato, Yaha Pharma apenas se encontraba analizando la posibilidad de producir un medicamento genérico que pudiera compartir con Adelina, por lo que se niega que el acuerdo sea una práctica monopólica absoluta, pues en este caso no se trata de un competidor potencial. Y asumir que Yaha Pharma es un competidor también es decir que cualquier agente económico existente lo es. Se dice que mi representada buscaba reducir la oferta de GH, cuando la intención era proteger nuestro legítimo derecho sobre la patente otorgada. Y esto en síntesis evidencia que todavía existen muchas faltas en la argumentación, sobre todo en la metodología que maneja la comisión, porque lo referente a la medida cautelar, en ningún momento están haciendo una ponderación con respecto a los derechos que están, ni tampoco de la voluntad de las partes, ni tampoco de las consecuencias que implicaba que Yaha Pharma, bajo una posibilidad que era sumamente justificable, no determinara que esto pudiera infringir las normas y se supone que debe tener la diligencia y capacidad para al menos contemplar este supuesto. Y la parte de los artículos médicos publicados sigue siendo falazmente planteado porque sigue sin materializarse el hecho de la correlación tanto causal como proporcional que este debería de tener. ¿Con qué sustento o análisis económico pueden determinar esta relación? Sin embargo, siguen manteniéndolo con una postura que ojalá puedan aclarar. Muchas gracias por la aportación. Le quedan 5 minutos a la comisión para hacer sus conclusiones. Adelante. Gracias. Bueno, contrario a lo que dice el representante de Gabat, estas prácticas influyen en la oferta, no en la demanda. Además, de hecho, no es necesario que cuenten con poder de mercado, sino con una posición dominante, conforme al artículo 69 de la Ley de Competencia Económica, que dice que, en primer lugar, se deberán considerar la restricción, no, la participación en el si su participación en el mercado puede restringir el abasto en el mercado, además del resto de los criterios que mencionó mi compañero Carlos en la presentación. Asimismo, esta comisión concluye que respecto a la práctica monopólica que se ha imputado, es claro que Yaha Pharma es un agente económico que, a pesar de ser un probable competidor, puede ser considerado como un competidor en el mercado relevante, dado que el objeto de Yaha Pharma es el de producir y comercializar medicamentos. En ese sentido, concluimos que no puede ser, el argumento de que cualquier agente económico puede ser considerado competidor es falaz, dado que no puedes considerar a un agente económico que produce computadoras como un posible competidor de una farmacéutica. Sin embargo, a una farmacéutica con otra farmacéutica que tiene el objetivo de entrar al mercado, producir un medicamento genérico de la Dovit o AD+,
configura esta hipótesis y esta idea de que es un posible competidor Yaja Pharma. Asimismo, el acuerdo, por más que exista la voluntad de Yaja Pharma de firmar un contrato con Gabat, es irrelevante, dado que es una práctica que está expresamente prohibida por la ley. Sería lo mismo comparar si existe un acuerdo entre dos personas físicas por uno que mate a otra persona, entonces eso, aunque haya un acuerdo, no significa que siga siendo legal. Entonces, la voluntad de las partes, en este caso, no configura digamos, un grado que ayude a determinar que no existía una práctica monopólica absoluta. Además, creo que es importante mencionar que el análisis matemático y económico que realizamos está en el DPR y que el índice de Lerner puede salir bajo y eso no dice nada de la capacidad de fijar precios. Además de que en conductas como la depredación o descuentos por lealtad, siempre van a salir precios bajos y por tanto, índices de Lerner bajos y aún así hay capacidad para fijar precios unilateralmente. Es importante resaltar que las economías de escala son barreras a la entrada y estas economías de escala fueron presentadas precisamente por Gabat en la presentación. Es por eso que por lo anterior expuesto, esta autoridad investigadora afirma que Gabat Pharma es un agente económico que realizó prácticas restrictivas relativas y absolutas a la libre competencia. Gracias. Muy bien. Con esto el equipo de Borregos, que es el agente económico, pueden presentar sus conclusiones y consideraciones finales en 5 minutos. Adelante. Muchas gracias. En primera instancia nos gustaría concluir que la autoridad investigadora no tiene forma de demostrar que la oferta en el mercado tal cual no ha satisfacido a la misma demanda. Por una parte, la oferta de Gabat ha incrementado, la oferta de Generic ha incrementado, y en caso de que hubiera sido insatisfactoria por simple teoría económica, los precios hubieran elevado, debido a que ante una gran oferta y donde no es suficiente para todos, los precios aumentan. Y bueno, este no es el caso. Si analizamos las ventas, podemos observar cómo se ha vendido más y se ha vendido a un menor precio. Y lo que mencionan de las economías de escalas, cabe mencionar que Generic tiene economías de escalas. Nosotros ya estamos dejando de tener ese tipo de economías. Igualmente, a este despacho le gustaría aclarar que posición dominante en el mercado, que es lo que viene establecido en distintos artículos de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, es un sinónimo para poder de mercado. Y por ende, utilizar el indicador del índice de Lerner para medir el poder de mercado como una posibilidad para restringir la oferta o fijar el precio unilateralmente es adecuado. Igualmente, si no usáramos el índice de Lerner, que es el indicador por excelencia para medir el poder de mercado, no es la única forma de aproximarnos a la falta de poder de mercado con la que cuenta nuestro representado, ya que como se demostró a través de la elasticidad, que es la disposición de los clientes a pagar, no puede nuestra representada incrementar el precio o reducirlo sin causar afecciones graves a el nivel de demanda. Esto implicaría que en el largo plazo o incluso en el corto plazo, nuestra representada no podría obtener utilidades y esto sería ilógico en el sentido racional económico. Bueno, y abonado a esto y sobre todo con la comisión que busca establecer referente al artículo asociado a las prácticas monopólicas y que se ve relacionado al acuerdo con Yaja Pharma, habría mucho que considerar que la comisión al final del día tiene que complementar todos los elementos sustanciales que deben de ser contemplados para poder emitir tal juicio propia de la diligencia y capacidad que tiene.
Y es que muchas de las distintas resoluciones que se han hecho igual en muchas otras jurisdicciones acreditan estos artículos mediante un proceso sustancial y elaborado de metodologías complejas propio de la complejidad técnica del rubro farmacéutico de Yaja Pharma. El simple hecho de decir que porque son dos farmacéuticas ya son posibles competidores suena muy vago y ambiguo, propia de la complejidad que pueden y desarrollo que pueden tener como comisión. Bueno, finalmente, ahora para concluir, reiteramos nuevamente que la comisión no fue capaz de demostrar con argumentos económicos sólidos que existe que incurrimos en prácticas monopólicas relativas absolutas, dado que no hay poder de mercado nuevamente y como se mencionó igual anteriormente, las economías de escala, la tendencia es a dejar de tenerlas. Es decir, nos aproximamos hacia unos costos medios decrecientes y rendimientos, perdón, costos medios crecientes y rendimientos decrecientes. Finalmente, es preciso mencionar que la comisión no comprobó que haya existido posibilidades reales y concretas de que Yaja Pharma entrara a este mercado y compitiera contra mi representada. En este contexto, el elemento esencial en el que debe descansar la calificación de competidor potencial es la capacidad de una empresa de entrar en un determinado mercado, lo cual no se cumple en este supuesto. Como ya lo mencionó anteriormente la comisión, en ningún momento se ha comprobado ninguna conducta anticompetitiva y en todo momento está hablando de posibles suposiciones y escenarios que pudieran surgir de cosas que no han pasado. Por lo que el hecho de que mi representada sea la única oferente legal resulta de una protección legítima de sus derechos de propiedad intelectual y no de una conducta anticompetitiva. Sería todo. Gracias. Muchas gracias por su participación. Con eso concluimos los argumentos de los agentes económicos y los jueces tendrían 7 minutos para presentar dudas a cualquiera de los dos equipos de manera general o de manera específica. No sé si alguno de los jueces tenga alguna duda que quiera presentar. Diego, adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a los dos equipos por sus exposiciones. Yo tengo dudas muy concretas y rápidas. Una con respecto a la práctica absoluta que se imputa y otra con respecto a la relativa. Mi primera pregunta va al equipo del agente económico. Bueno, como hemos discutido, una condición, un elemento esencial de la configuración de una práctica absoluta de conformidad con el marco normativo es que los agentes económicos que potencialmente incurren en ella revistan entre sí el carácter de competidores, ¿no? Entonces, eso es un punto que se ha discutido a lo largo de sus exposiciones. Por un lado, existe la contención de que, dado que, por el lado del agente económico, dado que este agente económico, Yaja Pharma, no participa todavía en el mercado de comercialización de la droga relevante, pues no puede revestir la calidad de competidor. Y hacen un argumento un poco de reducción al absurdo, diciendo que si ese fuera el estándar, pues cualquier agente económico en cualquier mercado podría ser un competidor en el mercado. Entonces, ustedes parecen decir que solamente los agentes económicos que tienen presencia en un mercado determinado, que ya se encuentran produciendo y comercializando un producto determinado, en este caso una droga, pueden revestir ese carácter de competidores. Quiero entender si esa es su contención o si realmente creen que no existe ningún agente económico que pueda entrar inminentemente a un mercado que puede ejercer una restricción competitiva sobre los agentes que ya participan en ese mercado. Y si no es un elemento que los reguladores de competencia tienen que tomar en cuenta para determinar las presiones competitivas que en juego en un mercado determinado. Tanto más que en el caso concreto, pues tenemos a lo que parece ser un laboratorio que está activo en mercados de manufactura y de comercialización adyacentes, y no solo eso, sino que ha hecho inversiones directas para el lanzamiento
de la droga que está bajo análisis. Entonces, la pregunta es si ustedes ven eso como una regla binaria, que solamente un competidor es quien ya participa en un mercado y se dedica y comercializa en tiempo real el producto relevante. Perdón, esa pregunta es para Para el agente económico. Ok, gracias. Perdón, y a mí me gustaría complementar un poquito la pregunta de Diego porque tenía una muy similar. ¿Y cómo concilian lo que acaba de explicar Diego con el ejercicio de derecho de protección de la patente por la comercialización de un medicamento que está infringiendo, pero entonces no es competidor y no está en el mercado? Es lo que a mí no me quedó claro del argumento del agente económico. Claro, muchas gracias a los dos. Bueno, en principio lo que queremos dejar en claro es que no consideramos que el mercado se cierre sustancialmente a aquellos que son competidores. Contemplamos que evidentemente propio de la innovación y naturaleza del mercado farmacéutico siempre van a haber la posibilidad de que existan nuevos competidores. La cuestión aquí y la principal argumentación en contra de la comisión era que no se establecía de forma clara la argumentación jurídica con la cual se relacionaba o se daba causalidad a que este pudiera ser un posible competidor. Parece ser que la argumentación únicamente establecía que dos hechos en similitud, el hecho de que fueran empresas farmacéuticas, era suficiente, cuando la complejidad técnica de dicho mercado implicaría la consideración de muchos más elementos para poder emitir ese juicio. Ese era el principal punto esencial del por qué resultaba injustificado emitir tal enunciado. Y ahora bien, con respecto a esta cuestión del otro juez, queremos hacer una distinción que todo lo referente al infringimiento del derecho que se tenía sobre el medicamento de además era por parte de Generic Health, por las acciones que ellos dentro del mercado habían realizado en la contemplación de que no había publicidad de que hubieran cumplido con el proceso regulatorio obligatorio y ese elemento por sí solo ya era suficiente para poder recurrir a los recursos jurídicos disponibles para proteger la apariencia del buen derecho que tenemos. Y es por eso mismo, jamás se consideró alguna responsabilidad por parte de la acción de Yaha Pharma, dado que jamás se contempló como un posible competidor que pudiera imputar responsabilidades por prácticas monopólicas o relativas. Ok. No sé. Sí. Creo que Diego tenías otra duda a la comisión, ¿no? Y una duda con respecto a la práctica relativa. Aquí la contención del denunciante es que el agente económico imputado litigó de manera frívola o temeraria, lo que ustedes llaman sham litigation, ¿no? Para impedir el ingreso de un nuevo producto al mercado. Y digo, y que aquí mi pregunta es más fáctica, ¿no? El agente económico argumenta que lo que estaba haciendo es proteger un derecho del que era titular de propiedad intelectual, de propiedad industrial. Ahora bien, la comisión no lo ve de esa manera. Mi pregunta para la comisión, para la autoridad investigadora de la comisión es, ¿cómo responde al argumento de que la molécula o el producto es distinto? O sea, ¿cómo se constata este litigio frívolo si se trata de productos distintos? Bueno, O sea, aquí... y si es el caso que se trata de productos distintos. Ajá. Si es productos distintos, no nos metimos tanto en eso porque consideramos que no es de nuestra competencia, sino de el Instituto de Propiedad Intelectual. Sin embargo, consideramos que el medicamento genérico no pudo haber infringido esta patente porque no contiene elementos de la segunda patente. Es decir, solo la base de Adovid es de la primera patente que ya había vencido, por lo que los competidores tienen el derecho de sacar productos
con base en esta fórmula. Ujú. Y por el hecho de que Adobe no contiene elementos de la segunda patente, es que consideramos que pues no está infringiendo la segunda patente y que en este sentido también fue por esto que se está abusando del poder del derecho de la patente para desplazar a este agente económico. Sí, pues entonces, pues la misma pregunta al equipo del agente económico. O sea, pues Nos fáctica. quedan 3 minutos. En fin, o sea, esa es realmente la pregunta. O sea, si no se trata del mismo producto, pues entonces pues, parecería que el litigio sí es frívolo. Ese es, Viviana, adelante. Sí, bueno, no sé el orden en que vayan a responder, pero yo tengo dos consultas para la autoridad investigadora y una para el agente económico. En el caso, están un poco vinculadas, pero no son exactamente lo mismo. En el caso de la autoridad investigadora, yo quisiera saber si realizaron un análisis de eficiencias dinámicas para la valoración de la conducta del agente imputado, sobre todo cuando señalan que esta táctica dilatoria de presentar o de usar el litigio para retrasar la entrada de un competidor, no tenía mayor fundamento que desplazar al agente económico. Entonces, o sea, pareciera que toda la parte de valoración de si protegías una innovación y de cuáles son los efectos de esa innovación más a mediano y largo plazo, queda como de lado. Entonces quisiera saber si la autoridad investigadora consideró ese escenario dinámico de cómo hubiese sido el mercado si no se desarrollaba o si no se protegía la innovación. Y también un poco relacionado con lo que preguntaban anteriormente, quisiera que la comisión me dijera qué elementos consideró en concreto para determinar que Yaha Pharma, creo que se llamaba, es competidor potencial. Y bueno, con eso para la comisión. Y por el lado del agente económico me pareció escuchar que dijeron que para la realización de tanto absolutas como relativas se requería que el agente económico tuviera poder de mercado. Entonces quiero que me aclaren si consideran que para ambos tipos de prácticas se considera necesario que el agente económico que realiza la práctica tenga poder de mercado. Gracias. Sí, contestando primeramente la segunda pregunta que hizo respecto del competidor potencial, nos basamos en un caso que se resolvió dentro del expediente United versus Canco, en el que dice que para que se pueda hablar de un competidor potencial tiene que haber 3 elementos, que es la oportunidad, la probabilidad y la suficiencia. Y que si hay estos 3 elementos para que un agente económico pueda entrar a un mercado, demostrándose, garantiza que se produzca una entrada. E igual lo argumentamos con si un agente tiene la entrada a un mercado por producirse, debería tratarse como tal, como un competidor real. Así fue como resolvió la autoridad en ese caso, y fue que nos basamos de la misma manera para poder definir que Yaha Pharma era un competidor potencial. Y por ende, Perdón, Tabata, nada más, ¿este caso es una concentración o también es un caso de prácticas? es igual, es un caso, bueno, no, es un caso de concentración que deriva justo del supuesto de un competidor potencial. También nos basamos en otros casos y en doctrina de México, en uno en la Comisión Europea del medicamento citalopram, en donde fue un caso muy similar igualmente en el mercado de medicamentos. Y hubo un pay for delay y sham litigation. Y en la doctrina, en donde se dice que la evidencia de la división del mercado o la coordinación de precios es suficiente para concluir que son competidores, sin perjuicio de que los actores relevantes sean competidores actuales o potenciales. Y es de Gabriel González Aragón, de aquí de México. No sé si Y quieres referirse a la segunda pregunta. sí, ahora queremos responder la primera, si quieren. Perdón, sí, la primera. ¿Sí? Ok.
Así, bueno, sobre la primera pregunta de Espera, análisis, ¿podemos compartir? sí, Para ahorita que voy a vean la compartir. Sí. Ah, Sobre ok. análisis de beneficios dinámicos, bueno, voy a compartir el, la base de datos y de los anexos que utilizamos. Más que eso, nos concentramos en la cantidad vendida y efectos en la demanda que tuvieron los tres medicamentos respecto al periodo de tiempo investigado, que fue desde enero de 2018 a diciembre de 2019. Ahora nada más voy a sacar esto para la gráfica. Y bueno, en esta primera gráfica trata de la cantidad vendida de medicamentos de Adelina, Adeplus y de Generic Health, el Adovid. Entonces, en mayo de 2020 es cuando, no, sí, julio de 2020 fue cuando comenzó a comercializarse el medicamento genérico de Adovid. Y este medicamento tenía una tendencia creciente, como se ve en la línea punteada, previo al comienzo del procedimiento administrativo y la publicación de los artículos médicos. Mientras tanto, Adelina tenía una tendencia creciente desde que se comenzó a comercializar y Adeplus fue lanzado al mercado después del procedimiento administrativo por el cual por el cual las medidas cautelares fueron emitidas. Además de esto, por el procedimiento administrativo, como se puede ver, en marzo de 2021 fue cuando tuvo, en este periodo de tiempo de febrero a abril, el periodo de cero ventas debido a las restricciones de las medidas cautelares. Después de esto, tuvo una alza intentando recuperarse a los niveles previos, la cual fue interrumpida en julio de 2021, en julio de 2021 y agosto de 2021, debido a que en ese momento fue cuando se realizaron las publicaciones de los artículos médicos, los cuales ya fueron, no es, no encuentro otra mejor palabra que decir que desmentidos por la autoridad sanitaria, que dice que la información de ella es falsa. Y estos artículos, desde ese momento, han tenido Generic Health ventas estancadas por debajo de los niveles que debió haber tenido de no haberse interrumpido su proceso de no haberse más bien ejercido este derecho en el procedimiento administrativo. Asimismo, podemos notar que Perdón. Adelina y el AD Plus, perdón. Ya se les acabó el tiempo. Ok. Borregos, tienen 2 minutos para contestar la pregunta sobre si para determinar prácticas monopólicas absolutas y relativas se necesita poder de mercado. Claro. Bueno, para las prácticas monopólicas absolutas, en realidad no es de tanta importancia el poder de mercado, ya que son intrínsecamente ilícitas. O sea, simplemente por plantear o por ejecutar una práctica monopólica absoluta, pues está infringiendo la ley. Pero como demostramos a lo largo de nuestra argumentación, no incurrimos en este tipo de prácticas. Ahora bien, para las relativas sí es necesario que se cuente con un poder de mercado sustancial y se nos fue acusado de algunas por la comisión, por ejemplo, lo de utilizar la medida cautelar como una barrera a la entrada o como una táctica de desplazamiento y también lo de utilizar los artículos para desplazar a nuestro competidor. Pero desde el inicio que demostramos a través de cálculos matemáticos que nuestra representada no cuenta con poder de mercado, pues consideramos que estas prácticas no actualizan bajo la ley vigente de Yajalón. Muchas gracias. Con eso damos concluida la sesión. Les voy a pedir a los participantes en la audiencia que dejen la sala en este momento para que los jueces puedan deliberar y emitir las calificaciones pertinentes. Muchas gracias por su participación.